Bueno, muchas gracias por esas generosas presentaciones, tanto del doctor Puyana como del doctor Mesa. Eh, Debo decir que yo tengo eh, digamos, el gran placer de haber tenido relaciones con China, de haber visitado China en múltiples ocasiones, tanto como funcionario del gobierno colombiano, como posteriormente como funcionario de las Naciones Unidas y más recientemente como académico. Como dijo el doctor Mesa, tengo el honor de que me han publicado dos libros allá en mandarín y de hecho está en proceso de publicación un tercero, mi libro sobre el sistema monetario internacional. En fin, he tenido oportunidad de trabajar con muchas instituciones chinas de distinta naturaleza y valoro inmensamente. Debo decir además que también tengo la oportunidad de ser profesor de muchos estudiantes chinos que vienen a la Universidad de Columbia. Entonces he tenido también mucha oportunidad de intercambiar también visiones, digamos, con los estudiantes chinos. En tu caso es un inmenso agrado eh, estar en esta semana Colombo-China. Y bueno, espero tener la oportunidad de estar nuevamente en ese gran país lo más pronto posible. Eh, Como dijo el doctor Mesa, yo les había solicitado que me dejaran hablar sobre el tema de la relación comercial en el marco de la del contexto latinoamericano, relaciones latinoamericanas con Chile. Entonces voy a hacer una presentación que tiene pues un marco latinoamericano, pero también debo decir tiene la característica de que miro en ese marco cuál es el tema, cómo se inserta, digamos, Colombia en ese escenario. Básicamente debo decir a concluir de que aquí hay muy poco que hemos hecho desde Colombia para relacionarnos más con la economía china y por lo tanto, digamos, existe una gran oportunidad de fortalecer esas relaciones con China. Al mismo tiempo, sin embargo, ustedes verán que hay algunos matices de algunos temas que a mi juicio tienen que estar en la agenda china, si se quiere, así como la agenda latinoamericana, que es cómo diversificamos más ese comercio entre América Latina y China y eso, qué opciones entonces para Colombia, qué oportunidades para Colombia presenta, digamos, ese cambio institucional. Entonces comienzo con unas observaciones, digamos, de contexto de largo plazo, de últimas décadas, de últimas 2 décadas, para decir que, digamos, las exportaciones a China han sido las más dinámicas de América Latina en el siglo XXI. Pasamos de un comercio que era francamente insignificante en el año 2000 de 4.000, en torno a 4.000 millones de dólares a ya 73.000 en el año 2010. Pero fuera de eso, digamos, vamos a verlo gráficamente, que en la última década, del 2010 al 2019 o incluso al 2020, digamos, el comercio con China ha sido extremadamente importante para América Latina. De hecho, uno puede estimar que la tercera parte del crecimiento de las exportaciones de América Latina en el año 2010-2019 se destinaron a China. O sea, fue un mercado extremadamente dinámico para América Latina. Ahora, cuando uno lo mira por países, encuentra que digamos, el comercio está muy concentrado en Sudamérica. Y entre esos 3 países, como vamos a ver, Brasil, Chile y Perú, son los más importantes, los que más se han beneficiado del comercio con China, pero también, y para esos 3 países, China es de hecho el principal socio para comercial en términos de sus exportaciones. Pero también es el segundo para Argentina, para Colombia, para Ecuador y para Venezuela, y quinto para México, para mencionar solamente los países más grandes. Debo decir que
En los países más pequeños, por ejemplo, los centroamericanos, en realidad el comercio con China es mucho menos importante. Pero bueno, en la medida en que los países más grandes y los países medianos de América Latina sean importantes en ese comercio, me parece que es extremadamente importante. Ahora, como también voy a mostrar gráficamente, las exportaciones colombianas han sido menos dinámicas que el promedio latinoamericano y sobre todo mucho más inestables. Aquí tenemos la historia, digamos, de las exportaciones de América Latina a China. Pasamos de, no sé, 74.000 millones de dólares en el año 2010 a, digamos, casi pues, unos 130.000 millones de dólares en el año 2019, que curiosamente se mantuvieron bastante estables el año pasado, pese a la pandemia del COVID. Y como porcentaje de exportaciones, pues hemos pasado digamos, eso está como al lado derecho, de un 8% a un 14%. Pero digamos, en términos de crecimiento exportador para América Latina durante este periodo, como ya lo noté, es más o menos la tercera parte del crecimiento de las exportaciones latinoamericanas. Ahora, esas exportaciones están muy concentradas en unos países sudamericanos. O sea, de hecho, digamos, estos digamos, son datos del año 2019, o sea, antes de la pandemia. Pero tenemos aquí a Brasil con 49, a Chile con 18 y a Perú con 11. O sea, esos tres países en su conjunto representan casi 3/4 partes de las exportaciones latinoamericanas a Chile. Después sigue México. México, por supuesto, dado su tamaño, un 5% es muy bajo, digamos, como digamos, destino de exportaciones a China. Después tenemos Argentina, Venezuela y Colombia. Está, como ustedes pueden observar, en séptimo lugar. De hecho, pues, por lo tanto, digamos, Colombia no es el socio el que ha explotado más. Eso lo vamos a ver gráficamente con posterioridad. Bueno, como resultado de esto, digamos, aquí para estos países yo tengo cuál era la posición de China como socio exportador. Y ustedes ven que en el año 2000 era un socio exportador relativamente irrelevante, salvo, puede decir uno, salvo para Perú, Chile y Argentina. Pero ya en el 2010 era el primero o el segundo para muchos países, y en la actualidad para todos esos países, con excepción de México, es el primero o el segundo. O sea, realmente, digamos, China como socio comercial es extremadamente importante para América Latina. Para Colombia, no le ha ido tan bien. Digamos, si uno ve, digamos, el comercio de Colombia estos mismos 10 años, ha sido muy inestable. O sea, tienen aquí un auge, digamos, que tiene su punto más alto en el 2014, después una contracción, otro auge y otra contracción del año pasado. Y como porcentaje de las exportaciones, pues estamos hablando aquí, digamos, de un 6 a un 7%. Digamos, en algunos años un poco más. O sea, mucho menos de lo que en América Latina. Aquí precisamente puse como escala el 16%. Digamos que a la escala de la lámina anterior, de América Latina, llegaba un poco más del 14% como destino exportador. O sea, Colombia tiene, en otras palabras, muchas oportunidades de ampliar su comercio con China. Ahora, en materia de coyuntura, digamos, hay aún unas oportunidades aún mayores. Es un tema, digamos, sobre el cual volveré más adelante en la presentación, pero quiero resaltar que, digamos, en el comportamiento de las economías del mundo, China ha sido el caso más positivo. América Latina, por el contrario, ha sido uno de los más negativos. Entonces, la oportunidad, digamos, de conectarse con China es una oportunidad que no podemos perder. Además, la crisis del comercio internacional que tuvo lugar durante la crisis del COVID ha sido mucho más corta la que tuvo lugar en el 2008-2009, durante lo que se conoce como la crisis financiera internacional. Y de la cual, de hecho, China fue la economía que sacó, digamos, en gran medida la economía mundial en su primera etapa, de esa recesión muy fuerte que fue
dramática en los Estados Unidos y en Europa Occidental, que fueron los epicentros de esa crisis. Bueno, en la crisis actual, China ha sido el líder de la recuperación de las exportaciones mundiales, con unas exportaciones que crecieron 39% en los primeros 5 meses del año, que son para los cuales yo he podido obtener información. Las latinoamericanas también han tenido reactivación no tan fuerte y están jalonadas por los precios de productos básicos que a su vez están muy asociadas a la demanda china por productos básicos. Entonces, digamos, China, digamos, no solamente digamos, ha generado una reactivación económica importante, una reactivación exportadora importante, sino también está generando una mejora de los precios de los productos básicos que habían caído o se habían estancado durante la crisis del COVID. Aquí precisamente con datos del Fondo Monetario, digamos, yo muestro cuál es el crecimiento económico del año 2020, que es negativo en casi todo el mundo, y conjunto 2020 y 2021, o sea, cuando uno suma los 2 años. Y ustedes aquí pues observan que China es el único azul de la gráfica del año pasado, o sea, la única economía que tuvo crecimiento positivo. Y si uno le suma este año, digamos, la proyección del Fondo Monetario es que va a tener un crecimiento del 5%, o sea, muy superior a todo el mundo. En cambio, América Latina, ustedes observan que tuvo una caída muy importante el año pasado y aún si tiene en cuenta la recuperación de este año, va a seguir siendo negativa. En materia de comercio, pues esas son las exportaciones mundiales mensuales. Y aquí ustedes observan, digamos, en primer lugar, digamos, uno mira la línea del mundo, la línea verde, que la crisis digamos, del año 2008-2009 fue una crisis de unos 18 meses. En cambio, en esta ocasión tuvimos una crisis que fue de menos de 12 meses. O sea, ya para fines del año pasado se habían recuperado las exportaciones de antes de la crisis. Pero como ustedes observan, el campeón de esto es China, que tiene esta espectacular recuperación desde mediados del año pasado en materia exportadora. Y hoy en día, como dije, ya exporta casi 40% más de lo que exportaba antes de la crisis. América Latina también se ha beneficiado de digamos, de esta recuperación del comercio. Como ustedes, América Latina ya desde fines del año pasado exporta más de lo que exportaba antes de la crisis y ahora está un poco menos un poco más del 20% por encima del nivel de PX. Y una de las razones básicas es lo que ha pasado con precios de productos básicos, en donde la demanda china pues, ha sido un factor muy importante. Ustedes observan que, digamos, los precios de productos básicos, bueno, los del petróleo, digamos, cayeron el año pasado, los otros productos no cayeron significativamente, pero, digamos, todos están recuperando muy fuertemente desde mediados del año pasado. Y eso es un factor que ha beneficiado a América Latina y ciertamente ha beneficiado a Colombia, qué sé yo, por el lado petrolero, pero también como productos como el café, digamos, que ha aumentado el precio de forma marcada. Aquí precisamente tenemos con datos del Fondo Monetario, digamos, los precios de enero-julio del 2021 versus el promedio del 2019. Ustedes observan que las cifras son muy positivas, en algunos casos muy extremadamente positivas. Aquí vemos las compras, el precio de las compras de hierro por parte de China se ha duplicado el precio. La soya también, que son 2 importaciones, como veremos, muy importantes de países latinoamericanos, pero también, digamos, tenemos una historia que es generalizada. Cobre, que también, por ejemplo, es una importación china muy importante de América Latina, níquel, que lo importan de Colombia, en fin, café arábica también no es muy importante en nuestras exportaciones a China, aunque tiene un papel digamos que es promisorio también en esa materia. Ahora, ¿cuáles son los elementos preocupantes? Los elementos preocupantes es que más del 90% de las exportaciones latinoamericanas a China son de productos básicos. Y es una proporción que, como veremos, es mucho más alta que a otros destinos. Además, se concentran en muy pocos productos, y eso es particularmente cierto de Colombia. En materia de manufacturas, América Latina es por el contrario un gran importador de productos chinos y por lo tanto, y por ese mismo tiene un comercio que es altamente deficitario.
Pero esto refleja problemas también de nuestra parte, y es el hecho de que China le ha apostado a la industrialización como su motor de desarrollo y a una gran inversión en ciencia y tecnología, cosa que no hemos hecho nosotros. Por lo tanto, aquí una lección importante y algo en que puede haber una colaboración interesante entre China y América Latina es cómo nos podemos beneficiar de esta estrategia china para nosotros mismos. Aquí precisamente, digamos, yo tengo esta estructura exportadora de acuerdo con esta categoría digamos, por nivel tecnológico que desarrolló este economista de la India, Sanjay Dalal. Y ustedes observan aquí que, digamos, si los bienes primarios y las manufacturas basadas en recursos naturales representan más del 90% de las exportaciones latinoamericanas a China. Precisamente Corea no está muy distante, pero la Unión Europea está un poco más distante y sobre todo el comercio interregional y las exportaciones nuestras a Estados Unidos sí muestran una diversificación muy importante hacia bienes, sobre todo bienes de mediana y alta tecnología, manufacturados de mediana y alta tecnología, que ocupan un papel importante en las exportaciones a Estados Unidos y las interregionales, o sea, a otros países de América Latina. Y además, cuando uno mira, digamos, en los últimos años, estos datos del 2019, 2020, dependiendo del país, cuáles son el porcentaje de exportaciones asociadas a los principales productos. Aquí yo escogí los productos en cada país que representan más del 10% de las exportaciones. Y ustedes observan pues que en Argentina básicamente es soya y carne de res, en Brasil es soya, hierro y petróleo, en Chile es cobre en bruto y placas de cobre, en Ecuador son langostinos, en México es cobre, curiosamente, en Perú es cobre y en Venezuela es petróleo. O sea, China básicamente importa a América Latina petróleo y productos minerales y algunos productos agrícolas y pesqueros, sobre todo ustedes observan aquí soya, carne y langostinos. Pero digamos, para cada país estamos hablando pues de que estamos hablando por ejemplo, digamos, 2/3 partes de argentinas, pero aquí estamos en una proporción un poquitico más alta para Brasil, por ejemplo, más del 60% de las de chilenas, 60% de la ecuatoriana. En México este es un poco más diversificado, pero no mucho más diversificado. Y nosotros en realidad somos uno de los menos diversificados. O sea, con datos de DANE para nuestras exportaciones a China del año 2019, nosotros vemos que el petróleo y coque es el 87%, el ferroníquel 8,7%, el cobre y residuos, curiosamente, que poco son de Colombia y la huya. O sea, si uno toma todo esto, estamos hablando de mucho, digamos, de virtualmente todo el comercio con China, y sobre todo el petróleo y ferroníquel, estamos hablando del grueso del comercio con China. En cambio, los productos agrícolas, aquí tenemos café es el 0,4 y otros agrícolas el 0,3, de los cuales el banano tal vez son los más importantes. En otras palabras, las exportaciones, incluso agropecuarias, que es el tema de esta semana Colombo-China, son relativamente marginales. Y el comercio total debido precisamente a que tenemos un comercio que es básicamente exportamos unos productos naturales y importamos de China manufacturas, digamos, el déficit comercial ha sido persistentemente muy alto. Digamos, con unos años, de hecho, en que se acerca a 100.000 millones de dólares. El año pasado se redujo porque las importaciones provenientes de China se redujeron, mientras que las exportaciones más o menos se mantuvieron constantes. Pero estamos hablando de un déficit que aún el año pasado, que fue un poquitico menos negativo, fue de alrededor de 50.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de un déficit que es considerable y que puede generar, digamos, problemas, digamos, mirados hacia adelante. Ahora, desde el punto de vista latinoamericano, digamos, uno dice, bueno, no culpemos solo a China, culpemos a nosotros mismos. Y en ese sentido, digamos, hay dos pecados importantes de América Latina, que son la desindustrialización. Ustedes ven aquí, digamos, la participación de las industrias manufactureras en el PIB. Latinoamericanos, digamos, tuvieron su nivel más alto en los años 70 y desde entonces se han venido reduciendo. Aquí tenemos las de Colombia, que también se han venido reduciendo. Entonces, digamos, la gran diferencia con China es que China se industrializa, nosotros nos desindustrializamos. Y el otro gran pecado, y este es uno de los pecados mayores en América Latina, es lo poquito que invertimos en ciencia y tecnología.
O sea, aquí, digamos, el único país latinoamericano que invierte un poco más del 1% del Producto Interno Bruto es Brasil. Pero, digamos, Colombia es una vergüenza. Ustedes ven, somos el octavo país latinoamericano en inversión en ciencia y tecnología, con como el 0,3%. Pero miren a China. China no solamente ha aumentado, sino que ya en el año 2018, que es el último dato disponible, tuvo un nivel bastante similar a los países de la OCDE, digamos, todavía un poco inferior, pero ya bastante similar a los países de la OCDE. O sea, China le ha apostado a la ciencia y la tecnología y a la industrialización, y eso es parte, digamos, de su resultado positivo, del cual tenemos que aprender. Esto me lleva a esta lista, digamos, de oportunidades y retos digamos, que con esto concluyo mi presentación, y esto lo miro más desde el punto de vista de Colombia, aunque varias de esas recomendaciones se podrían hacer extensivas a otros países latinoamericanos. La primera es que las posibilidades para Colombia de explotar el mercado chino son inmensas. O sea, nosotros hemos subestimado las oportunidades que tiene el mercado chino para nosotros. Y hay una oportunidad importante, es el tema de este seminario, los productos agropecuarios, que son centrales para otros países latinoamericanos. Ahora, esto exige, sin embargo, identificar productos agropecuarios relevantes, tener alta productividad en Colombia para esos productos, lo cual, a mi juicio, implica fortalecer las cadenas nacionales de valor. Pongo, por ejemplo, pongo como ilustración 2 ejemplos, que es, por ejemplo, la carne de cerdo, que sería una oportunidad interesante para exportación de Colombia a China, o incluso la carne de pollo. ¿Cuál es el problema colombiano de eso? Que, digamos, el grueso de los insumos, el maíz y la soya, las importamos. No tenemos ni siquiera la cadena de valor interna, porque en todo caso nuestra productividad, pues, en soya y en maíz es muy baja. Entonces ahí, digamos, si uno quiere tener un gran desarrollo de exportación de los productos hacia China, tiene que tener unas cadenas de valor nacionales más fuertes. Pero bueno, eso también, hay muchos productos, seguramente habrá que ver cuánto es el mercado de café posible, digamos, aunque obviamente China tiene una relación estratégica en esa materia con Vietnam. De hecho, gran parte del auge de Vietnam, que nos reemplazó como segundo exportador de café del mundo, es precisamente su comercio con China. Pero, digamos, aparte de eso, pues habrá frutas tropicales, incluyendo el banano, que es el segundo producto agrícola de exportación de Colombia, y habrá que ver qué otros productos son relevantes. Pero aparte de lo agropecuario, me parece que es muy importante pensar en mucho más relacionamiento económico, incluso con empresas chinas. China está reorientando sus inversiones hacia América Latina. Digamos, de productos básicos, hay una infraestructura, pero también está incipiente en manufacturas. Entonces, creo que China podría jugar un papel en nuestro proceso de reindustrialización también, y mucho más en el corto plazo, desarrollo de servicios modernos, o sea, telecomunicaciones, tecnologías de información. Y tenemos mucha posibilidad, digamos, de cooperar en algunos sectores chinos de ciencia y tecnología. O sea, creo que tenemos que comenzar a desarrollar cooperación también en ciencia y tecnología con China, que, digamos, podría apoyar tanto el sector agropecuario que veíamos en la página anterior, como sectores manufactureros y de servicios tecnológicos. Y por último, pues uno de los temas que se está hablando mucho es de cómo se relocalizan las cadenas de valor chinas, que son de productos manufacturados. Y sabemos muy bien que digamos, a medida que se han aumentado los costos de mano de obra en China, esas cadenas de valor se han ido desplazando hacia algunos países del sudeste asiático, por ejemplo, y también se han ido desplazando en parte hacia algunos países africanos, por ejemplo, Etiopía. Entonces, yo creo que uno de los temas que también tenemos que discutir es cómo, digamos, podemos integrarnos de alguna manera a esas cadenas de valor chinas. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, profesor Ocampo. Hay algunas preguntas que nos han llegado por el chat y algunas que
llegaron por el chat de WhatsApp que estamos manejando y otras que me surgen a mí. Y quería pues proponérselas para sus comentarios. Eh, la cifra de... A ver, empecemos por lo fácil y vamos hacia lo más complejo. La cifra del déficit latinoamericano con China, ese ha sido un tema bastante elusivo a la hora de analizar ese comercio, básicamente por el efecto que produce Panamá. Si uno quita Panamá, pues lo primero que quería preguntarles, en esa gráfica, ¿Panamá está incluido dentro del comercio total con China? Sí, está incluido. Sí. Está incluido. Y, y Pero es bueno, pero lo que importa a Panamá se reexporta en gran medida a otros países. hacia América Latina, sí. No, la otra cosa es esta oscilación del comercio que uno ve en la gráfica que usted presenta con Colombia. ¿Qué explicación tiene? Porque las otras relaciones económicas con América Latina, uno ve las gráficas en un lapso de 10, 15 años y no ve estas oscilaciones tan fuertes que tiene Colombia. No tiene Eh, audio. el tema básico ahí se llama petróleo. Ajá. Son digamos, la exportación de petróleo, que es el principal producto de exportación de Colombia y China, ha tenido unas grandes variaciones. Porque lo otro es muy pequeño, es más estable, pero muy pequeño. ¿Okay? Pero esos picos y esas bajadas, en parte también por precio del petróleo, ¿no? O sea, esa reducción que hubo, digamos, en el 2017, 2018, es también por baja de precios. Ok, por otro lado, hacia el año 2000, el Banco Mundial produjo lo que yo recuerdo es el primer informe del impacto de China en América Latina como muy comprensivo y muy juicioso a muy gran escala. Y ahí se destacaba que China no representaba un gran desafío para las economías latinoamericanas, tal vez salvo para las maquilas textileras en México y en otros países de América Central, dada la complementariedad que había en todo lo demás. ¿Esa es una tendencia que en su opinión se mantenga? Eh, bueno, para comenzar en el año 2000, el comercio con China era casi insignificante, podemos llamarlo hoy en día. Pero digamos, el desarrollo sobre todo se ha dado desde entonces. Y como dije, en la última década ha sido espectacular, digamos, ¿no? O sea, uno puede decir, China fue el motor de la reactivación mundial después de la crisis del 2008-2009. Y también fue el motor de la reactivación exportadora de América Latina. Entonces, digamos, ahí sí ha habido un impacto positivo. Ahora, cuando uno lo ve por tipo de productos, claro, hay sectores como el sector textil, digamos, o confecciones de consumo masivo, por ejemplo, en lo cual, digamos, la competencia con América Latina, pues uno puede decir, ha sido perjudicial o ha sido, bueno, o es un desafío, bueno, más bien en términos un poquitico menos negativos. Pero, digamos, hay otros sectores, porque, digamos, China ha hecho lo mismo que en su momento hizo Corea del Sur, o sea, la República de Corea, o hizo también Japón, incluso antes que Corea, que es, digamos, diversificarse hacia nuevos sectores con más contenido tecnológico. Ahí hay una complementariedad importante. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, China es ahora el número uno en paneles solares en el mundo, ¿no es cierto? Y eso es por la inversión que hizo China en desarrollar la tecnología y aprender a producir paneles solares en gran escala. Nosotros somos beneficiarios de la tendencia. O sea, no creo que tenga ningún sentido ponerse a desarrollar paneles solares en América Latina como producción industrial, pero sí lo podemos y lo vamos a utilizar como fuente de generación eléctrica. Entonces, ese es un caso de complementario. Entonces, hay complementariedades y hay elementos, digamos, de competencia. O sea, yo diría, si alguien quiere leer sobre las relaciones China-América Latina, pues invito más bien a leer los estudios de la CEPAL, que es la entidad que tal vez ha hecho más estudios sobre esa materia. De hecho, en el último informe sobre inversión extranjera hay todo un capítulo sobre la inversión extranjera china en América Latina, que es un tema de gran futuro, como lo dije en mi presentación. Sí,
Por otro lado, acá en Colombia se ha vuelto de moda eh, hacer una cantidad de eventos también académicos, algunos otros empresariales, pensando en que va a haber un gran traslado de empresas de instalaciones fabriles residenciadas actualmente en China, pero de propiedad extranjera, como resultado de la teoría de que se están desacoplando las economías de China con los Estados Unidos. O sea, aquí ya están haciendo pues, seminarios y conferencias sobre cuántas empresas van a venir acá. Eh, esta idea de que las economías de China y Estados Unidos están pasando por un profundo proceso de desacople que va a llevar a que las instalaciones fabriles que están en China y que son de propiedad de capital americano se trasladen a otras partes del mundo y específicamente a América Latina y más concretamente a Colombia, ¿en su visión tiene algún sentido? Pues, esa era mi última frase. La última frase de mi presentación. ¿Tiene algún sentido? Habrá que ver en la práctica. Habrá que ver en la Ok. práctica. Pero hay que recordar que las cadenas de valor chinas ya se estaban relocalizando. O sea, como digo, hay mucha, digamos, si uno mira la historia, qué sé yo, Vietnam, entre otros países, pero también Etiopía, digamos, en África. Son países que han venido, en que las propias empresas chinas han venido relocalizándose. Y yo no descartaría que esa sea una alternativa. Habrá que ver lo otro que es la relocalización de empresas no chinas, que es lo que usted se refiere en su pregunta, ¿no? Pero yo creo que Sí. aquí puede haber relocalización de empresas chinas también, o de fases de la cadena de valor, no Sí. necesariamente toda la cadena de valor, ¿no es cierto? Y Ahora, eso hay en qué muchos tipo de de los producciones temas, está pasando. los temas más controversiales, como son, por ejemplo, los de alta tecnología, digamos, no estoy seguro, digamos, de que nosotros seamos un buen mercado, ni estoy seguro de que eso se vaya a desbaratar tanto como se dice en las discusiones actuales a nivel internacional. O sea, eso habrá que verlo en la práctica. Obviamente, allí hay otra tensión que no es pequeña, que es el tema de Taiwán. ¿Okay? Sí. Porque digamos que Taiwán pues, es también un productor importante de productos de tecnología. Sí. Esta relocalización de cadenas de valor está pasando en qué áreas en qué tipo de producciones. Hoy en día está pasando más en productos de consumo tradicionales, para ponerlo de alguna manera. Hay En uno que se industria está... ligera. ¿Qué? En industria ligera. Industria ligera, exactamente. Ok. Sí, eso los chinos lo llaman desde hace varios años ya las industrias de las 5 de la tarde. ¿La Eh, industria de qué? de las 5 de la tarde. Ya son industrias del ocaso que ya hay que salir de ellas. Fueron muy importantes en el desarrollo de China de los 80 hasta poco antes de la entrada de China a la OMC, pero en la medida en que China empezó a adquirir capacidad tecnológica, a trasladar conocimiento y tecnología como resultado de la estrategia de los 80, pues empezaron a abandonar ese tipo de cadenas de valor. Bueno, finalmente usted empezó su conferencia con un tema que yo siempre le he dicho a Waldo que es una cosa muy interesante de analizar y es, usted contaba que ha tenido la oportunidad de ser profesor de muchos estudiantes chinos. Eh, Le cuento por qué, porque desde hace muchos años, en vida de Mao y desde antes de que naciera Mao, los chinos vienen manifestando una enorme insatisfacción e incertidumbre sobre la capacidad de Occidente de entenderlos. Hay textos de intelectuales chinos de finales del siglo XVIII que reflexionan básicamente a que sus particularidades históricas y culturales no las entendieron los occidentales y que eso ha llevado a una enorme frustración de los chinos porque no los occidentales pretenden interpretarlos a partir de los modelos teóricos que están vigentes. En su experiencia con los estudiantes chinos en economía, ¿usted cómo los percibe? ¿Cuál es su grado de conocimiento y de experticia en economía? Porque pues economistas chinos propiamente dichos es un fenómeno relativamente tardío y siempre tienen ese problema con las ciencias sociales de que las consideran una,
una serie de herramientas metodológicas demasiado rígidas para entender la realidad china. En su experiencia, ¿cómo ve a esos estudiantes chinos en economía en universidades de élite de los Estados Unidos? Sí, bueno, debo decir que en mi universidad más del 10%, o sea, más de la décima parte de los estudiantes son chinos. O sea, no estamos hablando de pequeñas cuantías. De hecho, en mi escuela, que es de asuntos internacionales, hay más del 10%. Bueno, ahora, yo decir, no le puedo hacer ninguna, cuando usted habla, yo decir, China ha aprendido, digamos, ha hecho lo mismo que hicieron, usted puede pensar en el pasado, los coreanos, por ejemplo, digamos, de hacer capacitación tecnológica en países de Occidente, ¿no? O sea, en ciencias, en ingeniería, en, qué sé yo, en biología, qué sé yo, digamos, digamos las capacidades, o sea, o el entrenamiento en Occidente ha sido muy importante para los chinos. Ahora, en ciencias sociales no puedo dar una opinión sobre sociología o ciencia política, si yo, o antropología, porque de pronto antropología es un poco diferente, pero digamos sociología o ciencia política, donde de pronto la observación de Mao puede ser relevante, ¿no? Pero en economía no. De hecho, en economía yo los encuentro bastante bien formados en sus universidades de origen en China. La economía es de pronto una digamos, uno podría decir una ciencia social un poco más estándar, para poderlo de alguna manera, aunque con escuelas muy diferentes. Y yo debo decir, yo he tenido oportunidad de trabajar también con economistas chinos de primera. Y le digo, no solamente los considero de alta calidad, sino que incluso son más pragmáticos en la forma de ver algunos procesos económicos. Por ejemplo, tomemos el tema de, digamos, de cómo uno regula el financiamiento internacional. Los chinos son bastante pragmáticos, o cómo se hace política monetaria, ¿no es cierto? Digamos, han sido muy pragmáticos en la forma como se hace. Yo creo, o incluso en el manejo de la tasa de cambio. Entonces yo respeto mucho digamos, la escuela china en materia de economía y como altos economistas chinos he tenido muy buena oportunidad de tener discusiones que son muy productivas. O sea que creo que allí, digamos, en esa materia, digamos, podemos decir que en economía, ¿no? Ciertamente no le daría mucha razón a Mao. ¿Qué futuro le ve a al renminbi como moneda de referencia rivalizando fuertemente con el dólar? Eso sí está un poco lejos, Sí. todavía. Digamos, es que uno incluso puede ver que el euro ha tenido dificultad para competir con el dólar. El euro, que tiene, cual se hace una gran cantidad de comercio. Los chinos le han apostado bastante a colocar el renminbi en el mercado internacional. Lo han, bueno, digamos, pusieron, por ejemplo, ese centro. Bueno, Hong Kong, para comenzar, es uno de esos sitios, pero también Londres, ¿no? Donde digamos, han tratado, pero todavía han tenido un éxito muy limitado. Como, digamos, obviamente también comercian en renminbis, sobre todo con países más vecinos. Pero, digamos, la posibilidad de que, por ejemplo, el tema más importante, de que haya mucho más reservas internacionales invertidas en renminbis, cosa que ya ha comenzado, pero es muy pequeña todavía, eso realmente falta bastante. Entre otras cosas, porque eso tiene que ver con la otra dimensión, que es el desarrollo del mercado financiero chino. Digamos, ¿por qué el dólar es dominante? Porque el mercado de Estados Unidos para su moneda o para títulos denominados en dólares es un mercado súper profundo, súper líquido, ¿no es cierto? Eso es lo que hace el mercado de Nueva York, que incluso Londres, que es el que le sigue, está, digamos, es menos importante. Entonces, y obviamente el mercado interno chino para todo tipo de títulos denominados en renminbi tendría que, digamos, ser mucho más abierto y líquido. Y en eso los chinos tienen razón. Yo creo que no, China no tiene tiene que ser muy cauteloso
en la apertura de sus cuentas financieras. Digamos, en eso los chinos incluso han sido bastante mejores que los latinoamericanos para evitar precisamente que haya perturbaciones financieras o perturbaciones cambiarias importantes. De hecho, en algunos años, por ejemplo, en 2018, que hubo bastante salida de capitales chinos, digamos, tuvieron razón las autoridades monetarias chinas de tratar de moderar algunas regulaciones en materia de apertura financiera. Bueno, dime, Waldo. No, quiero, bueno, primero agradecerle y felicitar al doctor Ocampo y darnos esta oportunidad, pues, de compartir con él todo este conocimiento. Pero quiero compartir acá también con los participantes en este importante evento ese detalle suyo, y una generosidad de parte suya, el habernos sugerido que pudiéramos dar a conocer un texto a propósito del tema El sueño chino, escrito por Osvaldo Rosales, avalado por la CEPAL, ¿no? Es un documento, un libro apoyado por la CEPAL, que tiene como subtítulo ¿Cómo se ve China a sí mismo y cómo nos equivocamos los occidentales al interpretarlo? Entonces, yo creo que usted nos estaba dando con eso, pues, más o menos una cosa que nosotros estábamos comentando y un poco analizando el doctor Guillermo Puyana y mi persona sobre el tema chino. Así que creo que le agradecemos, pues debemos agradecerle esta tarde también, además de su conferencia, este detalle de poder nosotros compartir con los participantes en este evento este libro, este texto, ¿no? De verdad agradecerle mucho. No, ese es un gran libro. De hecho, yo creo que es uno de los mejores libros que ha salido sobre China en América Latina. Además, debo decir que Osvaldo Rosales, pues lo conocí porque trabajó conmigo en la CEPAL. Pero posteriormente, digamos, fue el negociador comercial de Chile. Claro, que es una experiencia. El presidente Lagos. Esa sí es una experiencia. Estamos muy en el centro de esos grandes debates, y en ese libro además discute muchos de los temas internacionales, sí, que son relevantes, digamos, cómo se posiciona China en los debates internacionales. Estamos autorizados para distribuirlo aquí en el evento, maestro. Muchas gracias. Adelante. Él me dio la autorización directamente. Obviamente. Y realmente en el contexto de América Latina realmente hace falta mucho análisis de fondo y reposado y tranquilo, y consultar también qué es lo que está pasando en China. Profesor Ocampo, pues muchas gracias. Desacoplamiento, integración, cooperación, renminbi, todos estos son temas bastante densos. La asociación está muy, muy interesada en traer al escenario académico colombiano, al más alto nivel posible, todos estos aspectos. Por ejemplo, otro tema muy importante es el desarrollo del mercado en general en China, el desarrollo del sector de servicios, el proceso de urbanización. Y en esos eventos, pues ojalá podamos volver a contar con la generosidad de su compañía y de sus comentarios, pues porque realmente enriquece todo el debate y enriquece el conocimiento que todos tenemos. Como le digo, otras perspectivas pues tienden a hacer análisis que pueden desorientar y pueden producir decisiones equivocadas o expectativas que nunca se van a satisfacer, como la idea de que el desacoplamiento puede ser una gran oportunidad para que vengan aquí a producir tecnología las empresas multinacionales o las chinas. De manera que esperamos volver a contar con su participación y, como le digo, la agenda de temas de análisis sobre China económicos a alto nivel para nosotros es absolutamente esencial. Empezamos en enero con un foro en el que hicimos con el tiempo sobre desacoplamiento. Invitamos a un economista chino, Su Zitao, formado en Estados Unidos, con toda la conocimiento y toda la solvencia, y a mi tía Alicia Puyana, que hizo su interpretación sobre el proceso de globalización. Entonces, pues le agradezco mucho. Es un enorme honor
y un enorme placer haberlo tenido acá en la 21ª Semana Colombo-China y, como le digo, esperamos volver a contar con su participación.